Así que esta mañana vamos a meditar en Primera de Corintios, el libro que leímos esta semana. Así le dicen a uno los vendedores: conéctese, llame ahora mismo y obtendrá la rebaja gratuita de la salvación. Primera de Corintios capítulo 15. ¿Qué tal si oramos un momento al Señor y le pedimos que su palabra traiga iluminación y entendimiento a nuestra vida? ¿Usted lo necesita? Yo necesito iluminación de la palabra del Señor. Padre, te bendecimos en esta hora. Honramos tu nombre, Señor. Sabemos que estás aquí en medio de nosotros. Te necesitamos, Dios de la gloria. Gracias por la paz, gracias por la bendición. Señor, trae libertad a nuestra vida, trae gozo, trae entendimiento. Que tu palabra, Señor, nos haga vivir en la plenitud que solamente tú nos das, en el entendimiento y conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Es una conclusión para nosotros esta mañana. Es una conclusión que Pablo, al escribir esta carta, termina diciéndole a los hermanos lo que tienen que hacer. Así que véalo como lo que nosotros tenemos que hacer, como lo que nosotros tenemos que emprender de aquí en adelante. Mira el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué texto tan glorioso para memorizarlo y para decir: así que, amados míos hermanos, estad ¿qué? Firmes, constantes y creciendo ¿en qué? En la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué conclusión tan gloriosa la de Pablo. Qué conclusión para un libro, después de haber trasegado exhortando a la iglesia, decirle: hermano, esté firme, porque gracias a Dios, gracias infinitas a Dios, llegó la victoria a nuestra vida. Pablo tiene un enfoque de victoria y de bendición para aquel que cree en el Señor. La primera posición que él plantea es vivir no en la ruina, no en la esclavitud, no en el pecado, sino que por la gracia de Dios somos libres y que tenemos la victoria del Señor. Algunas personas no viven en la victoria del Señor, no han entendido qué es estar en la libertad y en la victoria de Cristo. Pero Pablo lo que plantea aquí es una afirmación evidente del estado en el que nosotros nos encontramos, en el estado al cual usted pertenece ahora, un estado de victoria, un estado de bendición, un estado no de motivación del corazón, sino un estado permanente de la presencia del Señor. Ese es el estado al cual el Señor nos invita a estar en victoria. ¿Usted quiere estar en victoria? ¿Cuántos quieren estar en victoria? Le voy a decir cómo debemos estar en victoria y permanecer en el gozo del Señor. Cuando leímos el libro de Romanos la semana pasada, el libro de Romanos, un libro que trae avivamiento, un libro que trae cambio, un libro que me hace entender mi posición en Cristo.
hace entender cuál es mi posición en el Señor. Porque el libro de Romanos me hace entender que soy justo. Recuerde que lo habíamos meditado y dijimos qué es la justicia, qué nos justifica delante de Dios. No nos justifican las obras, sino que nos justifica la fe. ¿En quién? La fe en Jesucristo es la que nos hace justos delante de Dios. Entonces el libro de Romanos eso es lo que presenta, nuestra condición de justos delante de Dios. Pero ahora Pablo, que escribe el mismo libro de Corintios, el mismo libro de Romanos, Pablo escribe 13 cartas. Y en esta carta, él hace otro planteamiento muy importante para usted y para mí. El planteamiento de Pablo es: ¿dónde mora Dios? Y él hace una pregunta: ¿dónde mora Dios? Y él quiere que la gente entienda que a partir de Cristo ya Dios no mora en un templo, ya Dios no mora en una casa ni en un edificio, sino que Dios mora es en el cristiano que es justificado por la fe en Jesucristo. En ese cristiano mora Dios. Y eso es grandioso porque ya Dios ya no mora en un templo. Recuerden que cuando leemos en el Antiguo Testamento, que lo vamos a empezar a leer a partir del mes de abril, vamos a ver cómo Dios moraba en un edificio, en una casa. Y ellos hicieron un lugar muy parecido a este en lo largo, que se llamaba el tabernáculo. Y ese lugar se dividía en 3 partes: atrios, ¿cuál es el otro? Lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo tenía esos 3 lugares. Entonces la presencia de Dios venía y la presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo. Era el lugar, era el corazón de ese lugar donde venía la presencia de Dios. Y recuerden que cuando los sacerdotes iban a entrar a ese lugar santísimo, si estaban en pecado, la santidad de Dios los aniquilaba, los destruía, porque estaban en pecado. Porque la santidad de Dios no tolera el pecado. Si un sacerdote entraba en pecado allá, la santidad de Dios lo aniquilaba. Entonces esa era la concepción y la idea de que Dios moraba en un templo y en un lugar. Ahora Pablo trae una idea distinta y diferente, y Pablo les dice: no, vengan, es que los que creyeron en Jesús, los que fueron reconciliados con el Padre, ahora Dios mora y nos ha hecho templo a nosotros, a cada uno de nosotros. Por eso cuando leemos este libro encontramos la dinámica de liberadora y restauradora para nosotros, porque la condición es elevada a una posición grandiosa, que el templo de Dios no es esta casa, el templo de Dios no es el edificio, el templo de Dios no es la iglesia, sino que el templo de Dios somos cada uno de nosotros, que le decimos al Señor: te recibo en mi corazón como Dios y Salvador. Y a partir de ese momento Él hace morada y templo en nuestras vidas. ¿Qué estaba pasando en Corintio? Les voy a contar un poquito por qué se escribió este libro. Pablo está ya viejo, es más o menos el año 50, 55 después de Cristo, y el evangelio ha crecido. Y Pablo está en una ciudad que se llama Éfeso, allí está predicando el evangelio. Entonces vienen unos hermanos de la iglesia de Corinto, una iglesia que él fundó años atrás, y en el cual estuvo por 18 meses predicando el evangelio en esa iglesia de Corinto. Entonces vienen unos hermanos de la familia de Cloé, lo menciona en el capítulo 1 del libro de Corintios. Vienen unos hermanos y le traen unas preguntas a Pablo, unas inquietudes de lo que está ocurriendo en Corinto.
y llegan a preguntarle con una lista de preguntas para que Pablo responda unas situaciones emergentes que la iglesia está viviendo. Están pasando por un momento difícil y le mandan al apóstol Pablo: mire, Pablo, queremos que nos responda estas preguntas. Unas preguntas con base al matrimonio. Había muchos desórdenes, había infidelidades entre los hombres y las mujeres casadas. Habían hermanos que todavía estaban adorando ídolos de los dioses paganos. Había mucho pecado dentro de la iglesia. Entonces le mandan una lista a Pablo para que él responda y despeje todas estas dudas. Además de esto, los hermanos de Cloé, los que fueron a visitar a Pablo a Éfeso, le llevan todos los chismes de la congregación, le llevan todo lo que estaba aconteciendo. Dice que esta hermana peleó con que este hermano peleó con que este se la hizo a este. Es más, le cuentan un pecado terrible que hubo allí en esa iglesia. En el capítulo 5 versículo 1 hace mención a que un muchacho se fue a vivir con su madrastra, le quitó la mujer a su propio papá. Mire el pecado tan tremendo que había en la iglesia de Corinto en ese momento. Habían grandes pecados en esa iglesia. Y Pablo comienza siempre sus cartas tratándolos con una misericordia, tratándolos con un amor y tratándolos como hermanos. Qué cosa tan tremenda lo que hace el evangelio, que no fue aquel reprendedor que lanzó piedras y lanzas y cuchillos a estos criminales, a estos que estaban ofendiendo y blasfemando y pisoteando el nombre de Cristo, sino que los trata como hermanos, los ve como hermanos. Y en toda la carta se dirige a estas personas, a esos que tienen grandes pecados y grandes errores, como hermanos. Qué reflexión para nosotros tan tremenda, porque nosotros no nos tratamos como hermanos. Nosotros por cualquier cosa ya nos separamos y ya vemos al otro como un merecedor de juicio eterno y de condenación, y no como alguien que ha sido lavado y transformado por el poder de Cristo y que está en un momento que necesita misericordia, que necesita piedad y que necesita amor. Voy a referirme a 11 pecados que tenía la iglesia de Éfeso, que si usted los leyó, que si usted leyó la carta de Corintios, usted más o menos pudo haber entendido alguno de estos pecados de la iglesia de Corintios, y que en cierta manera es un cuadro, una fotografía cómo vivimos en el día de hoy. Esos hermanos llegaron y le dijeron a Pablo: Pablo, esa iglesia está enferma. Hay tanto pecado en la iglesia que usted tiene que leer este manifiesto y mandárselos a esa iglesia para que ellos enderecen el camino. Lo primero que nos dice el mismo libro de Corintios, en el capítulo 1 versículo 10, Pablo les dice y les ruega porque están en división. Es una iglesia que está dividida. Y en el versículo 10 él les dice: os ruego, hermanos, que sintáis lo mismo, porque estaban divididos, que habléis una misma cosa. Primera de Corintios, capítulo 1:10, el libro que leímos esta semana. Lo primero que allí hay en la iglesia es una división que se ha radicalizado en la iglesia. Los hermanos están divididos por muchos problemas que tenían. Era una iglesia que no estaba hablando lo mismo, que no estaban en perfecta unidad en el Señor, sino que había una división terrible al interior de la iglesia. Me hace pensar la iglesia de hoy, lo dividido que estamos. Lo dividido que estamos, al igual de la iglesia de Corintios, donde cada quien es por su lado, cada quien piensa por su lado. Y cuando no mostramos la unidad, sino la división. Esa fue la grande preocupación de Jesús en Juan capítulo 17. Él sabía lo dividido,
lo dividido que es el corazón del hombre y cuánto nos cuesta la unidad. Parece, en cierta manera, el reflejo de la iglesia de hoy. No de esta iglesia. En esta iglesia no hay división. Pero parece el reflejo y el panorama de la iglesia de hoy en día. El segundo problema que Pablo vio y que atacó en esta iglesia es que era una iglesia sectaria. Capítulo 1, versículo 12 al 13. La iglesia se ha sectorizado. Algunos se fueron con Pablo, otros se fueron con Apolo, otros se fueron con Cefas. Y Pablo tiene que decirles: venga, es que yo no morí por ustedes, Cefas no murió por ustedes, Apolo no murió por ustedes, sino que el que murió por ustedes y el que dio su vida por ustedes fue Jesucristo. Y la iglesia estaba en un sectarismo tremendo, se dividieron completamente. Parece el sectarismo de hoy en día. Parece la iglesia de hoy en día que va detrás de un líder, detrás de una institución, detrás de un líder de alabanza, detrás de alguna denominación, y estamos tan sectorizados que no nos entendemos. Estamos tan sectorizados que hasta Dios mismo parece que ayuda a la gente a buscar su secta. A mí el año pasado se nos arrimó alguien a decirnos que Dios le había revelado, que Dios le reveló que se tenía que ir de esta iglesia. Que Dios tan divisionista, el que tiene esa persona, es un Dios divisorio. Ese no es el Dios de la Biblia, el Dios de ese hermano. Dios no te va a mostrar que te tienes que ir de la iglesia. Es un capricho carnal y personal, porque no hemos sido capaces de mirar nuestras diferencias en la división y que sea Cristo el que nos une. Y por eso tenemos un corazón dividido y un corazón de sectarismo, y por eso hay tantas sectas hoy en día. No le voy a decir para qué secta se fue esa hermana, pero se fue para una tremenda secta. Otro problema que tenían esos hermanos allí eran que eran muy carnales. Eran carnales. Capítulo 13, versículo 1-3. Muestra la carnalidad que hay en esta iglesia, y él les exhorta por su carnalidad, por su mundanalidad. Ahora, ¿qué era Corintio? Parece que ese contexto no ayudaba demasiado, porque Corinto era una metrópoli muy conocida. Allí vivía gente rica, allí vivía gente del comercio, allí convergía el comercio de la época. Entonces era una ciudad cosmopolita y una ciudad muy conocida. Además de esto, la principal diosa que adoraban allí era la diosa Afrodita. Y la gente de Corintio había hecho en la práctica un dicho de la época. Un dicho de la época muy famoso era: vamos a corintianizarnos. Si alguien de un pueblo quería ir a Corintio a buscar rumba, a buscar placer, entonces decía: me voy a ir a corintianizar. Eso se entendía en la época como que me voy a ir a pasar bueno, me voy a ir a dedicar a los deleites, a la rumba, a la bebida, al sexo, a todo esto. Allí estaba la principal diosa de la sexualidad y del desenfreno sexual, la diosa Afrodita. Por eso de ahí vienen estos productos afrodisíacos que tanto nos gustan a veces, de la diosa Afrodita, la diosa del placer. Entonces allí en Corintio parece que esto no ayudaba mucho por el contexto en el que había, un contexto de desenfreno. Esos hermanos eran muy carnales y les gustaba la rumba y les gustaba la vida del placer, y Pablo ataca eso y les dice: esa conducta no es la conducta de los hijos de Dios. Entre los carnales está este joven que le quitó la mujer a su papá, y había fornicación dentro de la iglesia.
Habían hermanos que no habían entendido qué era el ser llamados, que era ser transformados por la sangre del Cordero. Pero además de esto, Pablo también apunta a otro pecado que había dentro de la iglesia. Y es que cuando tenían un pleito, alguna pelea, no lo resolvían entre ellos mismos, sino que buscaban gente no piadosa, no cristianos, gente impía, para que les resolviera la situación. Y Pablo les dice: ¿acaso no hay sabio entre vosotros? ¿Acaso no hay personas de Dios allí que puedan ser árbitros para vuestros problemas? Sino que tienen que ir a buscar impíos para que resuelvan la situación que hay entre los hermanos. También Pablo les plantea, en el capítulo 7, les plantea los problemas matrimoniales, la fornicación, la infidelidad, lo que está pasando dentro de la iglesia. También Pablo les refiere en el capítulo 8 los sacrificios a los ídolos, que muchos de ellos aún no han entendido el nombre del Señor y todavía están adorando e idolatrando a dioses paganos. También Pablo se refiere a una mala práctica social de las mujeres en el capítulo 11. Las mujeres cristianas y piadosas no se estaban distinguiendo de las prostitutas de la época, de ese lugar donde las prostitutas se diferenciaban por cortarse el cabello y descubrirse la cabeza. Y una mujer en esa época de la vida fácil tenía el cabello corto y se descubría su cabeza. Entonces Pablo les dice: hermanas, tiene que haber una distinción. Distínganse entre esas mujeres. Ahora, aquí hay un principio que no es cultural, porque muchas denominaciones hoy en día enseñan que la mujer debe tener un velo y cubrirse la cabeza. Eso no está en la Biblia. Pablo estaba apuntando era a algo cultural, a un problema que había en ese momento. No era un principio que iba a trascender la historia y los tiempos. Por eso nosotros no tenemos velos para las mujeres, porque Pablo estaba atacando un problema que había en ese momento. Y Pablo les dice a las mujeres: distínganse de las mujeres del mundo, distínganse de las prostitutas, porque ustedes son mujeres lavadas por la sangre de Cristo. ¿Qué reflexión tenemos nosotros ahí? La reflexión es que somos llamados a distinguirnos del mundo, somos llamados a vivir diferente a como el mundo plantea la filosofía de la vida. Y un último problema que tenían estos hermanos. En el capítulo 15 hay una falsa doctrina. Una falsa doctrina porque aún muchos de los hermanos no creían en la resurrección y estaban bajo la influencia de una secta de los saduceos que creían que la resurrección no existía, que la resurrección no había llegado, que Cristo no había resucitado. Mire qué tenían esos hermanos en la cabeza. Si el fundamento del cristianismo es la resurrección de Cristo, si nosotros estamos aquí es por cuanto Cristo murió y resucitó. Esa es la base del evangelio. Entonces hay 11 pecados de la iglesia. Les cité 11 pecados de la iglesia de Éfeso que Pablo fue desbaratando a través de los capítulos, y Pablo los va mencionando hasta que llega al capítulo 16, el texto que leímos, y da una conclusión y les dice: así que hermanos, más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él llega a ese planteamiento para una iglesia que está enferma, para una iglesia que no ha entendido cuál es la morada de Dios, para una iglesia que no ha entendido cuál es la ética del evangelio,
la ética del reino de Dios, que la ética del reino de Dios es completamente diferente a la ética del mundo, que la ética del mundo es una ética destructiva y de muerte, pero la ética de Dios es una ética de victoria y de vida. Note el planteamiento del mundo de hoy, la ética del mundo de hoy. La ética del mundo de hoy defiende a los animales. Los que van en contra de la tauromaquia dicen que el toro debe de vivir, pero que el niño que está en el vientre de la madre no tiene derechos y hay que sacarlo y hay que darle muerte. Tristemente vimos en el país hace unos días como un padre suplicaba para que un niño de 7 meses, ya formado completamente, no fuera asesinado. Pero la ley y la ética de este mundo que está patas arriba dijo no tiene derechos y asesinaron a este niño. Hace unos 2 años estábamos diciendo, llegará el momento en el que el aborto se legalizará en Colombia y en el mundo de tal forma que ya no es suficiente en las primeras semanas de gestación, en los 2 o 3 primeros meses, sino que llegará el momento en el que los niños completamente formados serán arrebatados de los vientres de sus madres. Y ese es el lugar más peligroso en este momento para los nacitur. Es el lugar más peligroso para los niños, el vientre de su propia madre. Una generación que se está levantando, un mundo que se está levantando a defender unos derechos progresistas y a decirle a la gente: es que nos hemos superado, es que hemos crecido, cuánto hemos avanzado. Esos que predican a favor de no al aborto y de la vida tienen una mentalidad retrógrada y quedada, pero nosotros somos pregoneros de la vida, somos pregoneros de la justicia de Dios. Y le decimos a esos asesinos que les llegará el juicio de Dios, que les llegará la condenación de Dios. Esa es la ética del mundo, esa es la ética que el mundo plantea. Pero la ética que Pablo nos plantea es una ética completamente diferente. Es la ética donde mora Dios, es la ética donde está Dios. Después de Pablo decirle estos pecados a la iglesia, les dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Capítulo 3 versículos 16, 17. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Que cada cristiano que viene al Señor es el templo. No sabéis, note la pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios ¿dónde mora? En nosotros, en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo de Dios no mora en estos edificios, no mora en estos ladrillos, sino que mora en cada uno de nosotros cuando hemos entendido y hemos recibido y hemos aceptado la luz del Evangelio. Y note lo que dice: si alguno destruye el templo de Dios. ¿Con qué destruye el templo de Dios? Con esos 11 pecados que él enumeró, con todas esas prácticas mundanas que había al interior de la iglesia. Pablo les dice: si alguno destruye, versículo 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿es qué? Santo es. Ese templo que es usted es santo delante del Señor. Eso es una cosmovisión completamente diferente. Ninguna religión, escuche esto, ninguna religión en el mundo tiene un concepto tan amplio de que es templo y morada de Dios en la tierra. Todos los demás dioses están enclaustrados en sus montes, en sus criptas, en sus monumentos, y todos los dioses paganos y grandes del mundo han hecho sus templos en moradas altas.
Pero el Dios de la Biblia hizo su templo en gente humana y pecadora que necesita ser restaurada por Dios, gente lavada por la sangre de Cristo, gente que cuando viene a Dios es santa, porque ese es el templo de Dios. Usted y yo somos el templo de Dios. Por eso esta mañana hay que cuestionar nuestra práctica cristiana. Hay que cuestionar la práctica de nuestro evangelio y cómo hemos entendido el evangelio hoy en día. ¿Cuál es la victoria que nosotros tenemos en el Señor? Algunos no están en la victoria del Señor, en la gracia que el Señor le ha dado, porque ha corintianizado la práctica de la fe. Muchos de estos hermanos, muchos de esas personas en la iglesia de Corintio no estaban viviendo una fe auténtica y real en el Señor. Por eso no andaban en la libertad. Y Pablo les dice: vosotros que sois el templo de Dios, vosotros que sois la morada de Dios, has sido llamado a la victoria y a la libertad en el Señor. Hermanos, usted y yo no hemos sido llamados a la derrota. Usted y yo, por cuanto somos morada y templo de Dios, hemos sido llamados a la libertad y a la victoria en el Señor. Usted es llamado a vivir en la paz del Señor. ¿Sabe cuándo va a vivir usted en la paz y cuándo va a experimentar esa victoria en el Señor? Cuando usted haga de su morada el templo de Dios. Cuando usted haga de su cuerpo, de su vida, la morada santa de Dios. Pedro le complementó algo a Pablo. Pedro dijo: sed santos, capítulo 1 de Pedro, versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Y en otro pasaje refiere: sin santidad nadie verá a Dios. La pregunta de Pablo para la iglesia de Corintios, tenemos que trasladarla para nosotros. ¿Dónde mora Dios? ¿Cuál es la habitación de Dios? Si usted me permite, ese es el título de la predicación esta mañana. ¿Dónde mora Dios? ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Cómo está el templo que yo he levantado para el Señor? ¿Qué es lo que yo me he propuesto a vivir una vez he conocido el evangelio de Dios? Pero Pablo propone un camino para encontrarnos con ese templo de Dios. En el capítulo 13 está el pasaje más extraordinario del amor. Pablo dice: hay una evidencia del templo de Dios. Hay una evidencia de que somos morada del templo de Dios en la vida. Y él comienza a desarrollar el tema del amor. Y él dice: si hay amor, hay todo. Y empieza a decir que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta. Y coloca el amor como el colchón de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si en usted no hay amor de Dios, que si usted no vive en el amor de Dios en su corazón y no lo experimenta, todo es en vano. Usted puede tener mucha fe, usted puede tener mucha esperanza, pero si no tiene amor en su corazón, no está la libertad completa del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. El amor de Dios es el colchón que tenemos en nuestras vidas para amarnos a nosotros mismos. Si no entendemos el amor de Dios, no nos amamos a nosotros mismos. Nadie, escuche esto, nadie que no conozca el amor de Dios puede ser libre de las cadenas del pecado y de la esclavitud. Nadie que no conozca el amor de Dios puede hacer de su templo la morada de Dios en su vida. Nadie que no conozca de Dios puede entender y amar al prójimo, puede entender y amar al otro. Por eso en el capítulo 57 quiero que mire tres cosas. Quiero que miren quién es el iniciador,
quién es el medio y cuál es el fin. Note en el versículo que leímos, que es la conclusión de Pablo. Pablo lanza una conclusión después de señalar todos estos problemas a la iglesia, llega a una conclusión y les dice: más gracias sean dadas a Dios. Note a Dios como el iniciador. Gracias sean dadas a Dios. Nosotros no estamos aquí por nuestros propios méritos. Nadie tiene méritos y justificación delante de Dios, sino por la gracia de Dios, que es el iniciador. Él, como iniciador, trae un medio por medio de nuestro Señor Jesucristo para que haya un fin. ¿Cuál es ese fin? El fin es la victoria. El fin es la bendición. El fin es que usted pueda experimentar la victoria en el Señor en su vida. Hay personas que no están en la victoria de Dios y en la paz de Dios. Cristianos que no están en el gozo de Dios. ¿Y sabe algo más? Que Pablo apuntaba a estas personas a un desorden dentro de la iglesia. Gente que no estaba en la paz y en la victoria de Dios, y estaban profetizando y estaban hablando en lenguas, y había un desorden dentro de la iglesia porque había gente no digna y estaban imponiendo manos, y alguien le daba por darle una revelación a otra cuando su vida no era digna delante de Dios, y había un desorden dentro de la iglesia. Y Pablo apunta a esto, a que quien no esté en victoria, a quien no esté en la victoria y en la libertad de Dios, no está facultado y capacitado ni siquiera para orar por nadie, ni siquiera para profetizarle a nadie, porque no está viviendo la paz y la bendición de Dios. Y coloca Pablo en el capítulo 58 algo para nosotros, algo para usted y para mí. Joven, escuche esto, mira lo que dice: amados, está firmes, constantes y creciendo. Note esto para la iglesia de hoy, para usted esta mañana, que de pronto se siente como la iglesia de Éfeso, que está estancado, que no sabe para dónde coger, que las puertas están cerradas. Una de las cosas que el Señor dice es: ande en mi victoria, pero esté firme, constante y creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque vale la pena, porque esto no es en vano. No es en vano cuando usted hace sacrificios por el Señor. No es en vano cuando usted se santifica para el Señor. No es en vano cuando usted saca todo aquello que estorba a su relación y a su comunión con el Señor. No es en vano. No es en vano cuando usted rompe una relación que no le deja crecer en el Señor, y que antes esa relación es un obstáculo para que usted busque de Dios. No es un obstáculo para Dios bendecirte. Cuando usted se presenta delante de Dios y le dice: Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. En medio de las imperfecciones, en medio de mis pensamientos. ¿Sabe qué hace Dios? Dios se glorifica cuando nosotros exponemos delante de Él nuestra incapacidad. Señor, yo no soy capaz. Yo solo no puedo. Yo no soy capaz de dejar este vicio. Yo no soy capaz, Señor, de avanzar y de crecer. Necesito tu ayuda. ¿Sabe cómo vio Pablo a esta gente? Pablo a esa iglesia pecadora la vio con ojos de misericordia. Los ve como los ve Dios. Los ve como sus hermanos. ¿Y cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Dios te ve con misericordia. Y Dios apuesta por cada uno de nosotros cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros le traicionamos, cuando nosotros le negamos. Qué grandioso fue Jesús, que Jesús sabía que tenía un traidor, que tenía un traicionero en sus filas, que tenía alguien que le iba a negar. Y Jesús hasta el último momento esperó por ellos en su misericordia infinita. Así nos ve Dios. Y Dios nos ve en nuestra negligencia, nos ve en nuestra pereza, en nuestro pecado, en nuestra angustia.
y Dios nos ve con ojos de misericordia y apuesta por nosotros. Apuesta que en un momento vamos a cambiar, que en un momento nuestra vida la vamos a dinamizar en crecimiento, en estar firmes y en estar constantes. ¿Sabe que esas tres palabras simbolizan la vida cristiana? Firmes con el Señor, constantes con el Señor y creciendo en el Señor. Usted es llamado para crecer en el Señor. No siga estancado en la derrota, no siga estancado en la miseria. Piense apasionadamente lo que Dios va a hacer con su vida, lo que Dios va a construir en su vida, todo lo que Dios va a quitar de su alrededor, que Dios va a abrir puertas. Se me viene a la mente esta mujer Febe, que llevó la carta de los romanos. Una mujer como usted y como yo, insignificante, que no conocía nada de teología, pero Dios la usó para nutrir la historia con la palabra de Dios. Eso va a hacer Dios con usted, le va a levantar. Pero cuando usted se disponga, cuando usted ande en firmeza, cuando usted sea constante, cuando usted tome determinaciones serias en el Señor, cuando usted no se estanque. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de nosotros? Que nos dejamos llevar tan fácilmente por la corriente de este mundo. Tan fácilmente nos olvidamos de dónde está nuestro fundamento. Por eso Pablo le dijo a esta iglesia, les dice la siguiente sentencia en el capítulo 7 versículo 16. Les dice: algunos de vosotros, digo esto, por vergüenza lo digo, que no conocen a Dios. No conocemos a Dios, no conocemos la obra maravillosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cuando menos pensamos, nos alejamos de Dios y nos vamos de Dios y cambiamos a Dios. Hay una gran tragedia para los universitarios este tiempo. Para los jóvenes que van a ir a la universidad, para los jóvenes que dentro de este año que viene o el otro pasan a la universidad. Lo primero que les van a enseñar allá es que Dios no existe y que Dios es una mentira y que Dios es una carreta. Y ellos llegan fascinados a la iglesia, hijos de pastores, hijos de cristianos, con el cuello erguido. Dios es una falacia de la humanidad. Y se creen en la mata de la intelectualidad, porque una persona que no nació de nuevo, que nunca ha conocido de Dios, que tiene las patas en el infierno, dijo que Dios no existía. Y estos jóvenes les creen y llegan fascinados con toda la epistemología de Aristóteles y de Platón, que Dios no existe, y con todas las nociones, y se las aprenden para debatir con sus propios padres, que solamente tienen una fe escasa y arraigada de la palabra de Dios. Y en eso se están convirtiendo nuestros jóvenes. Las iglesias están vacías y desprovistas de jóvenes. Los jóvenes no quieren buscar a la iglesia, no quieren buscar al Señor. Las iglesias están solas de jóvenes. Y no solo es esta, son todas las iglesias. Hay muy poca juventud porque son presa fácil del engaño. Por eso, joven, usted que va a ir a la universidad, nútrase del Señor, nútrase del conocimiento de Dios. Usted, hermano, que está aquí para batallar en su hogar, para batallar en su trabajo, donde quiera que esté, llénese de la palabra del Señor. Entienda que usted es columna del Señor, entienda que usted es un vaso del Señor, entienda que usted es llamado a la victoria en el Señor, a la libertad en el Señor. Para terminar, lo último que le dice Pablo a la iglesia de Corintios es que han sido sacados de la esclavitud. Les dice: no se vuelvan a esclavizar, no se esclavicen más, porque Cristo los compró con su sangre. Cristo los sacó del comercio de esclavos y Cristo los hizo libres. Esa es la libertad que nosotros tenemos en el Señor. Nos compró, nos sacó del mercado de esclavos y nos dio la libertad.
para que andemos en la libertad de Jesús, para que andemos en la victoria del Señor, para que andemos en el reposo, en la paz que el Señor le da. Ahora cantábamos, nos hizo libres. Ahora cantábamos que su presencia está aquí. ¿Sabe cuándo traemos la presencia de Dios a nuestro hogar? La presencia de Dios a nuestra vida. Cuando decididamente anhelamos la persona de Dios en nuestro corazón. Colóquese de pie un momento. Vamos a orar al Señor y a darle gracias al Señor y a bendecir su santo nombre. Ahora cantábamos, creo en ti, Señor. Vamos a confesarlo una vez más, a decir, Señor, creo en ti. Y creo en ti por la obra maravillosa que hiciste en la cruz del Calvario para darme la libertad. Creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor, porque soy hechura a tu imagen y semejanza. Creo en ti, Señor, porque soy templo del Espíritu Santo. Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Amén. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe Toda la gloria, recibe toda precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Amén. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios,
recibe todo.